Por esta razón es que tus plantas se ponen con hojas opacas, hojas amarillas y también la punta de las hojas se ponen secas. Ten mucho cuidado porque esto es una alerta y puedes perder tu planta en muy poco tiempo. Algunas personas riegan de esta manera solamente parte superficial y algunos sustratos son demasiado sueltos y el agua pasa fácilmente derecho. Hay otras plantas que tienen un sustrato que no retiene la humedad y estas requieren una humedad continua, ligeramente, pero las flores, por ejemplo, vamos guiándonos en las flores empiezan a decaer, sus hojas también, es porque en la mayoría de los casos nosotros estamos regando mal. Por eso el día de hoy les quiero compartir cómo es que debemos regar nuestras plantas. La mayoría de las personas regamos de la siguiente manera. Regamos de esta manera y sentimos satisfacción al ver salir el agua por la parte de abajo de la maceta y solamente lo hacemos de manera ligera. Resulta y pasa que de esta manera la planta nos va quedando seca por algunas partes. Por ejemplo, acá yo les comparto que el agua ya pasó derecho y acá la planta está quedando seca. Con esta planta que le encanta el agua también sucede lo mismo. Por ejemplo, a esta yo le hice su riego normal y acá he empezado a mirarle por esta parte y el sustrato está totalmente seco, solamente tiene mojada una partecita. ¿Qué sucede? Ella sigue con sus hojas opacas, no quiere florecer, también las puntas se le están secando y esto es debido a que le falta la humedad. La forma fácil y práctica de empezar a regar estas plantas, ¿cuál es? Miren, van a colocar el agua de esta manera al lado de la planta o si no, también hay otro método que me funciona bastante. La manera correcta de empezar a regar este tipo de plantas cuando a la planta le gusta el agua es de esta manera, de manera bastante suficiente y le vamos a colocar una cubeta en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el agua empieza a salir y esta requiere, digamos, un riego masivo, o sea, más abundante. ¿Para qué? Para que esta empiece a permanecer húmeda y tengamos que regarla en menos tiempo. Por eso es que les comparto que si la planta le queda mal regada, entonces va a empezar con las hojas opacas, hojas amarillas y las puntas bastante secas. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos a dejar la maceta en esta tacita para que se empiece a humedecer? Más o menos entre 10 a 15 minutos hasta que el sustrato esté completamente húmedo. ¿Por qué? Porque si la dejamos solamente un poquito de tiempo, solamente se le va a humedecer esta partecita y no alcanza a llegar a sus raíces. Por eso les comparto que yo lo he hecho ya con varias plantas de interior, a estas que les gusta estar bastante húmedas, y esto sucede cuando empezamos a hacer esos riegos ligeros que solamente le pasamos un poquito alrededor y no lo hacemos de manera constante, así como les digo. Ahora, si tienes la planta en exterior y tienes una planta también que le gusta bastante el agua, tienes que empezar a hacerlo un poquito con manera frecuente y empezando a hidratarla de manera masiva. O sea, colocan su maceta dentro de un recipiente para empezar a lograr unas plantas bien hidratadas. Otra manera de hacerlo es que vas a colocar en la cubeta, no lo vas a hacer por la parte de arriba para evitar ácaros, hongos o cochinillas, y lo vas a hacer de esta manera. Coges tu planta, la colocas allí de 15 a 20 minutos. Miren, por ejemplo, esta yo la riego de esa manera, no tiene puntas secas, sus flores son muy bonitas, florece casi todo el tiempo. Esto es una planta de interior que no necesita casi, digamos, mucho cuidado, sino simplemente la empezamos a regar, la vamos a dejar entre 15 a 20 minutos. Yo les comparto que si ustedes empiezan a sumergir las plantas de esta manera por inmersión, van a tener resultados increíbles. Y también, ¿qué pasa con esto? Si ustedes van a observar, a los 5 minutos prácticamente tiene solamente esta partecita más o menos 1 o 2 centímetros humedecido. La mayoría de las veces entonces colocamos un palito hasta que no llegue hasta la parte de arriba, no empezamos a quitar la planta de allí, luego la llevamos a escurrir a un lugar donde siempre la dejamos, le colocamos un platico y esto, y vamos a tener unas plantas siempre hidratadas con muchas flores, hojas verdes, porque también, ¿qué pasa? Cuando empezamos a regar menos, ellas empiezan a avisar en las hojas opacas, se les empieza a las puntas un poco secas y no nos florece, y eso también es debido a la falta de riego porque regamos de una manera diferente. ¿Qué otras ventajas podemos sacar con este riego por inversión? Resulta y pasa que a este riego por inversión tenemos una ventaja grandísima. Le podemos colocar un abono de plátano, un abono de papa, también un humus líquido, y de esta manera vamos a empezar a hidratar las plantas. ¿Qué pasa con estas plantas que tienen flores? Miren, vamos a colocarlas de esta manera y ustedes no se imaginan la floración increíble en que empiezan a tener estas plantas. Por ejemplo, esta rosa de los Alpes, ustedes no se imaginan la cantidad de flores que tienen. ¿Por qué? Porque empezamos a hidratarlas de manera uniforme, le colocamos su alimento y son unas plantas que ustedes van a tener por mucho tiempo. Estas rosas de los Alpes, hay algunas personas que me han comentado que no le duran sino más prácticamente un mes cuando las traen del vivero. Yo les comparto que yo he tenido suerte. Al comienzo se me dañaban por falta de riego porque yo las regaba superficialmente como lo estaba haciendo en otros videos, y acá al tener esta planta
de manera hidratada, frecuente, ella nos empieza a dar floraciones, no extraña el vivero ni nada de eso, porque es que en el vivero las riegan demasiado y por eso es que cuando las traemos a casa no empezamos a hidratarlas bien y por eso estas dejan de florecer y también a veces se les empiezan a caer sus hojas. Este riego por inversión también lo pueden utilizar para los cactus de Navidad. Miren, estas floraciones así para que tengan una floración masiva es debido a que tienen que tener una hidratación bastante frecuente y seguida. ¿Por qué? Porque los cactus de Navidad son unas plantas epífitas que viven debajo de los árboles de manera fresquita, necesitan humedad continua y miren la floración que tiene este cactus. Esto es un cactus pequeñito que yo tengo hidratando casi cada tercer día, cada cuarto día, de esta manera porque está haciendo un poquito de sol y cuando lo tenemos en exteriores, por ejemplo en una terraza, este suele secarse bastante rápido y si lo dejamos, por ejemplo, lo regamos cada tercer, cada cuarto día, cada quinto día, este se va manteniendo hidratado. Pero si de pronto te acuerdas de él cada 10, cada 15 días, este no te va a empezar a dar floración. ¿Por qué? Porque él perdió digamos, el ritmo de riego, a él le encanta estar húmedo y de esta manera él va a empezar a arrugarse, se le empiezan a caer las flores, incluso cuando no tiene buena hidratación, estos capullitos empiezan a secar o se caen y en la mayoría de los casos no abren.